hay de podcast? Vamos a hablar un poquito de podcast, esta Nueva plataforma modalidad. y esta nueva modalidad de escuchar audios, escuchar textos, en la cual me he enganchado un poco. Y la primera que voy a recomendar es un podcast chileno. Mira. El podcast, si no lo tienen pago a Spotify, lo deben de haber escuchado en publicidad, se llama Caso 63. Es un caso que habla un poco de la paradoja del tiempo, porque es una persona que supuestamente cae al presente viniendo del futuro para salvar el futuro volviendo al pasado. Terminator. Es una historia muy loca porque también te mezcla el COVID, te mezcla películas. La verdad que es altamente llevadero, está muy bien armado, muy bien logrado, con muy buenos efectos sonoros. Digamos, es una historia. Es una historia, es un como, po- es un como podcast si que es la primera vez que estuvieras, escucho eso. es como si estuvieras escuchando un cuento relatado. Está bien, no, claro, nunca lo escuché eso. Es una novela sin mirar el tele. Está alucinantemente bueno porque incluso están las sesiones entre la psicóloga que lo atiende y él. Apa. Está muy bien armado, la Pero verdad. pará, esto era así la telenovela, la radionovela antes. Claro, ¿no? exactamente lo Está mismo. bueno eso, volver a eso. Caso 63, la verdad que el que le gusta escuchar podcast y escuchar cosas diferentes. En Spotify está en Spotify, gratis. Lo podés sí, escuchar lo gratis. podés escuchar tranquilamente. Perfecto, me gusta. Caso de 63. El segundo podcast Justo es un podcast de investigación periodística y es local, ¿Rosarino? rosarino. Mira, Roberta. La segunda muerte del dios punk. Apa, Cuenta la ahora que historia me lo del decís, lo escuché a alguien que me lo dijo el otro día. Cuenta la historia de este chico que se hacía llamar Dios Punk, de toda la causa que le pasó. Hay entrevistas al papá, hay entrevistas a la fiscal. El papá es abogado, Sí, y nunca dejó que lo defienda. ¿no? Porque No. aparte no es abogado penalista. Al margen de todo eso, bueno, está muy bien narrado, está bueno para empezar a abrir un poco los ojos. Está muy bien contada la historia, muy bien cuidada la historia. Recordemos, el dios punk fue acusado de una presunta violación o de un presunto abuso sexual. Que había intoxicado a una claro. persona luego de tomarse el 144 en Pellegrini Alem. Con una revistita que él repartía porque él hacía como una revista, Sí. un magazine Un faicín. muy, claro, muy amateur. Y después termina muriendo. Se suicida, Se tira. suicida él, claro, se suicida por todo lo que habían dicho de él, Se digamos. tira, sí, porque la condena social, pese a que queda absuelto de la. De la causa. No se encuentra Culpable. culpable a la persona. Él siempre esperó una reivindicación desde los medios O por que lo no menos de se la le víctima, dio que era la víctima, y que supuestamente. incluso se le instaló una condena social muy grande que a veces a muchos lugares no podía ir porque lo golpeaban. Más un problema mental que él ya tenía, Claro. terminó suicidándose. Yo tengo una anécdota muy interesante con el dios punk, que siempre la cuento. Estaba ensayando, yo tenía una banda en ese momento, ahora 10, 15 años, ya un poco más, que hacíamos covers de punk. Y estábamos en una sala de ensayo que quedaba Sarmiento y Tucumán, Catamarca, perdón, en la esquina. Y se ve que se escuchaba de afuera. Y en un momento abren la puerta y aparece el dios punk vestido de punk. Y nosotros seguimos tocando porque teníamos que terminar el tema. Y cuando terminamos, el loco nos dice: loco, subí porque estaban tocando un tema de Bulldog. ¿Les molesta? Se quedó un ratito, se levantó y se fue. Fanático Sí. fanático del Bulldog. Y la última recomendación. Para, la primera dijiste caso 63 Sí. y la segunda la muerte del segunda dios punk. muerte del dios punk. Y la tercera es muy reciente y muy venidera para esta fecha que se avecina. Mañana. Son los últimos días de Maradona, relatado por. Uy, este muchacho, de Niembra. Mariano Clos. Mariano Clos. Están en Spotify también. Los tres están en Spotify. Los tres están en Spotify. La verdad que está bueno lo del Diego. Lo empecé a escuchar ayer. Y interesante cómo lo van contando y cómo lo van entrelazando a todo. Hay un documental ahora nuevo que no es podcast, sino que es documental que está en TN, que lo hace Nelson Castro, sobre la como si fuese la primer muerte de Maradona, que sería la de Punta del Este, que Claro. desemboca, o los médicos terminan fundamentando de que la muerte actual fue originada en esa muerte, digamos, Claro. en esa casi muerte del año 2000. Bueno, acá se remonta más o menos a cuando empieza a dirigir en Sinaloa. Ah, está bien, 3 años atrás más o menos. Más o menos. Sí, sí, sí. Va un poco más atrás. Hay entrevista a algunos de los jugadores hablando un poco de cómo era Maradona en el vestuario y
y de todo ese tipo de cosas. La verdad que está bueno, está llevadero los tres. Lo que salió ahora sobre esta última, sobre la muerte de Maradona es que lo enterraron sin corazón. Muy interesante eso, ¿eh? Está el libro. Salió un libro. ¿Hay un libro de? A ver. Ahora, bueno, escúchame. Mientras vos me tirás eso, yo te digo. Tres podcasts. Tenemos Caso 63, la Sí. historia chilena, una historia que es ficticia, que se basa en historias verdaderas o que tienen ciertas cosas verdaderas, pero es una historia ficticia. Tenemos la segunda muerte del dios Punk, que es una historia verdadera, Así justamente. es. Me imagino que va a haber entrevistas y demás cuestiones. Y la muerte de Maradona. No me acuerdo cómo se llama, dijiste que se llama la del Diego. Los Los últimos días de Maradona. de Maradona. Las tres en Spotify. Yo te voy a recomendar dos que no tienen que ver con entrevistas. Estoy escuchando la segunda temporada de Lado Bebe, la del Bebe, que estuvo muy interesante. ¿Con quién estuvo? Más allá de si te gusta o no la forma de entrevistar del Bebe, cambió. La primera temporada está Babasónicos, Lebón, gente Lali. de la claro, pero más de la historia del rock nacional. En este tenemos a Duki, tenés a Tini, tenés a Kazu. Muy interesante escuchar la historia previa a cuando ellos se hacen famosos. Porque Claro. por ejemplo, Kazu no tuvo problemas de adicciones, pero el Duki sí, y es terrible cómo salió de eso. Sí. Muy interesante. Y la otra es la de Miguel Granado. No sé si la estuviste escuchando. Un podcast nuevo de Miguel Granado que son como casos extremos. Por ejemplo, Sí, no lo alguien agarré. que sobrevivió a Cromañón.